Después de narrar reiteradamente los efectos socioculturales del proceso de modernización de Bogotá, luego de homologar sus problemáticas con ciudades europeas o de transformarla en una urbe desterritorializada, Luis Fayad, en su novela Testamento de un hombre de negocio, que es la penúltima, fue del 2004, no solo amplía el referente hacia la situación actual del país, sino que decanta su vocación realista en una estructura cuyo sistema de alusiones e indicios filtra un entramado de discursos y poderes políticos, económicos, sociales y culturales, donde se focaliza el punto de vista de los narcotraficantes como sujetos inscritos en la historia y de sus contradictorias relaciones con los otros actores del conflicto. Precisamente los estudios sociales han apuntado recientemente que es muy importante la década 1995-2005 con las presidencias de Ernesto Samper, de Andrés Pastrana, de Álvaro Uribe, sin desconocer la resonancia del gobierno de César Gaviria 90-94. Esta alusión la hago porque me parece que ilumina también mi lectura en la medida en que las políticas públicas, las políticas sociales que se dan en esa década nutren, digamos, los lugares de enunciación de muchas novelas, entre otras, de la de Fayad. Pero digamos algo de esta década en términos sociales. Durante estos periodos, los críticos, los estudiosos señalan los efectos de deterioro en las condiciones de vida de muchos colombianos generadas por la implementación de políticas económicas y financieras de cuño neocapitalista. Así, Samper Pizano propuso modelar dicha implementación, pero el tristemente célebre proceso 8000 debilitó el gobierno, que en su lucha contra el narcotráfico redujo sustancialmente los flujos financieros. Pastrana Arango intentó una posible solución del conflicto armado e implantó el proyecto Plan Colombia, el cual desembocó en la ruptura de los diálogos entre los diferentes actores y en la convicción generalizada de que era indispensable la confrontación militar como única posibilidad de resolver el conflicto armado. Con la llegada a la presidencia, la primera del presidente Uribe Vélez, dicha convicción se potencia hasta transformarse en rutina de gobierno: seguridad democrática, estado de conmoción interior, cooperación directa de la población civil con las Fuerzas Armadas, proyecto de ley para negociación con grupos paramilitares, etc. En definitiva, durante esta década, eso es lo que me interesa, para la novela, pues, los problemas de pobreza, exclusión, desigualdad, explotación, guerra, desplazamiento, corrupción, desamor, ilegalidad e inseguridad siguieron agravándose, con el consiguiente deterioro del bienestar de grandes sectores de la sociedad colombiana y la pronunciada disminución de la autonomía de los colombianos. Creo yo que, sin duda, Luis Fayad desde Alemania, y esto he conversado con él por lo que él ha publicado en periódicos y en revistas de índole social, ya no solamente literaria, él conocía ese mapa o conoce este mapa a profundidad, y me parece que su conciencia problemática de lo que se genera en esa situación se vuelve, en su caso, evento narrativo. Y gracias a que se vuelve evento narrativo, él propone un punto de vista, que es la que quiero descubrir para desarrollarlo con ustedes. Durante los últimos años del siglo XX, entonces, y lo que va a ocurrir en el XXI, la asimilación conflictiva del capitalismo, este ya es mi filtrado, en los fracturados y superficiales procesos de modernización socioeconómica del país, eso lo constituye el conector privilegiado entre la violencia histórica de mediados del siglo pasado y la situación de violencia generalizada por la que Colombia atraviesa en la actualidad. En este contexto, mientras los sectores marginados y de clase media ven en el negocio del narcotráfico la posibilidad de superar una tradición de miseria o de medianía, las clases altas se vinculan clandestinamente con el mismo para fortalecer el poder que siempre han detentado, de tal manera que dicha situación, con sus lógicas infernales y desmesuradas, compromete a toda la sociedad colombiana actual, hasta el punto que sus efectos perversos y oscuros desarrollos ocupan a estudiosos y a varios narradores, quienes textualizan esta situación reciente de la historia nacional a través de distintas facturas. Precisamente,
yo en aquel momento había señalado, en algún momento señalé que había relatos testimoniales, novelas, en fin, esto fue hecho en el año 2000. Está el intento de cartografía de José Cardona, de María Elena Rueda, de María Elvira Villamil, de Juan Alberto Blanco en el 2008, y sin duda el trabajo de Oscar, El narcotráfico en la novela colombiana, del 2014, se constituye sin duda en la cartografía más abarcadora de las relaciones narcotráfico y literatura, o mejor, de las posibilidades que tiene la novela. Creo que de pronto ya se lo conocen porque de pronto han leído el texto, pero yo lo quiero tejer con mi disertación, que tiene la novela de descentrar, problematizar y potenciar estéticamente problemáticas sociohistóricas de largo alcance, como el complejo tejido del narcotráfico en Colombia, con sus derivaciones políticas, sociales, económicas y de memoria histórica. Con base, señala Osorio, en un corpus suficientemente representativo de 17 novelas publicadas entre 1977 y 2005, el profesor Osorio focaliza de manera especial la perversa conexión entre narcotráfico y sociedad, con un énfasis en las prolongaciones y mutaciones perversas de la violencia que dicho fenómeno genera. Precisamente su lente crítico insiste en destacar este rasgo en contraste con el olvido y la desmemoria que caracteriza buena parte de los discursos institucionales que parecen ignorar el problema, que lo desconocen. En contraste, este trabajo se detiene en demostrar que buena parte de las novelas estudiadas, cito, narran la acción física que busca la muerte del otro, la muerte violenta, la más contundente expresión de la violencia física. Eso es suficiente para ver la conexión clarísima que en otros estudios parece no existir. Por medio de este tópico envolvente, el estudio sociocrítico se detiene en percibir las prácticas culturales, la emergencia de nuevos lenguajes en las novelas, ¿no? La redefinición de sujetos, la corrupción institucional o social y las transformaciones axiológicas que generan la dinámica de la violencia inherente al narcotráfico. Incluso se destacan las especificidades que el fenómeno adquiere en las distintas regiones del país. O sea, una cosa es el narcotráfico en la región de la costa atlántica, en el Valle del Cauca, el de Antioquia, el del Eje Cafetero o el de Bogotá, y desde las cuales se complejizan los enunciados narrativos y se evidencia más aún la diversidad de causas y de efectos del narcotráfico en la sociedad y en la cultura colombiana. La perspectiva crítica con la cual Osorio examina las novelas no solo está atenta a la descripción de referentes específicos en las estructuras narrativas y a la perspectiva de visión de cada proceso enunciativo, sino a la creación de personajes y al tratamiento literario de determinados motivos, la disfuncionalidad social, la ilegalidad, la violación de las normas, la ambición desmesurada, la descomposición social, la impunidad creciente, la delincuencia, el desajuste axiológico, la convivencia con el delito y el debilitamiento del valor de la vida. En efecto, él clasifica el corpus de las 17 novelas en dos grupos. Primero, aquellas que incorporan indirecta o marginalmente el fenómeno del narcotráfico en su entramado narrativo, ya sea porque los personajes se insertan en el tráfico de drogas, muchas cosas serán familiares a ustedes, porque la economía incide en las direcciones de los acontecimientos o porque los nuevos entornos sociales condicionan formas de vida y comportamientos existenciales. Releí un poco El Divino de Gardiazabal, Angosta de Héctor Abad Faciolince y Delirio de Laura Restrepo. Estas me son muy especiales para mí, pero las otras son igualmente importantes. Y el segundo grupo, donde yo me quiero insertar con este trabajo, son aquellas novelas en que los protagonistas son narcotraficantes, o su entorno cotidiano está circunscrito a esta forma de vida, o son novelas en que las vidas personales, familiares o la de grupos sociales están inmersas en las violencias inherentes al fenómeno, con la consiguiente naturalización del delito, del crimen y de la muerte. A este grupo pertenecen, entre otras, las que yo conozco más, La mala hierba de Juan Bozaín, Leopardo al sol de Laura Restrepo, Cartas cruzadas de Darío Jaramillo o Sin tetas no hay paraíso de Gustavo Bolívar. El autor señala que en su cartografía, al final del texto, del narcotráfico quedan por fuera varias novelas que también abordan el fenómeno, entre ellas la de Luis Fayad, que es la que yo quiero tratar hoy. La suya, El cronista y el espejo,
A continuación, entonces, quiero enriquecer la cartografía trazada por Osorio, centrando mi mirada en la novela de Fayad. Variaciones del relato de formación y búsqueda de una estética en la novela de Fayad. Fayad se aleja en esta novela de sus célebres narradores omniscientes o testigos y opta por una estructura dialogal, son diálogos, cuya inmediatez y verosimilitud vinculan directamente al lector con las situaciones representadas. Jacinto, el protagonista, establece 12 diálogos, o sea, la novela son 12 diálogos, con la mamá, el papá, Fabiola, que es hija de don Lucio, un amigo de la familia, compañera de infancia y luego se casa con ella. Lucio, el cuñado, Juana Inés, la hermana, Nicolasa, la abuelita, Carla, esposa de Lucio, el abogado con mayúscula, protector de esta última, la prima menor, los amigos Régulo y Marcelo y un escritor. El último diálogo lo hace con un escritor. A partir de este esquema dialogal, la trama se ensancha y se multiplica en las visiones. Cada diálogo de estos 12 incluye otro u otros evocados o referenciados por los interlocutores, con el objeto de precisar, complementar, relativizar situaciones, puntos de vista o actuaciones de los personajes. Es destacable la habilidad literaria de Fayad, quien, muy bien informado sobre estrategias, dispositivos, rutas y acciones singulares sobre el narcotráfico en Colombia y sus relaciones con distintos estamentos, convierte este conocimiento en magníficos episodios narrativos que, cercanos a la estructura cinematográfica, capturan la atención del lector y lo introducen de lleno en una alegoría, esta es mi tesis, sociopolítica de la nación, donde lo tanático parece vencer el principio de la vida. Quiero destacarles o recordarles algunos de estos episodios que me parecen memorables, como digo, casi que de cine. Por ejemplo, la impresionante explosión de un cargamento de drogas transportado por el río que dirigía Jacinto y sus colaboradores para evitar que el negocio se implicara en las luchas del ejército y de la guerrilla. Del capítulo 2. La inteligente actuación de una mula en un aeropuerto de Estados Unidos cambia rápidamente su maletín repleto de mercancía por el de un agente descuidado, quien es capturado mientras aquel escapa. Capítulo 5. La cinematográfica balacera coordinada por Fabiola, durante la cual mata a la modelo que pretendía robar varios kilos de droga camuflada en acuarios. El espectacular asalto a un banco que termina con escape por el río. El asesinato del abogado que pretendía manipular a la prima mayor, perpetrado por el médico, su esposo, y narrado a través de los ojos de la prima, se llama así la prima del medio, quien le cuenta a Jacinto los detalles, pues estaba escondida detrás de unas columnas. O la lucha heroica y la posterior muerte de Régulo por defender el negocio contra 5 hombres de la Agencia Central de Extranjeros. Pablo García Luzán, un estudioso, señala que lo tanático es un rasgo acentuado en la narrativa colombiana de los últimos años. Pero, más que de identificación con la muerte, este rasgo señala la falta de conciliación y, por lo tanto, de reconocimiento del otro. Es decir, aquí no habría eros. Él, García, invierte el binomio, que esto lo saben los estudiosos de la literatura, el binomio Eros-Polis, que había planteado Doris Sommer para las novelas fundacionales del siglo XIX, y lo transforma en Thanatos-Polis. En vez de Eros-Polis, es Thanatos-Polis, para dar cuenta de una actual narrativa nacional en que la desunión política, social y cultural origina espacios habitados por el caos, el temor, la incertidumbre, la muerte y el derrumbamiento de ideales colectivos. Pienso yo que sin duda la contaminación de estos estamentos originada por el narcotráfico es el rasgo principal de atención de Fayad, y en ese sentido él participa de lo tanático. Pero no obstante, y es lo que quiero subrayar, la resolución narrativa de la novela contiene fe en un posible cambio de horizontes que implica revisión y transformación axiológicas. En ese sentido, la novela de Fayad yo la ubicaría más claramente en la cartografía que propuso Alejandra Jaramillo en el año 2006, en su libro que se llama Nación y Melancolía, quien intenta explicar manifestaciones y efectos de violencia urbana a partir de nociones de duelo y melancolía, como maneras de soportar y o reparar los dolores sociales causados en el país durante las últimas décadas, lo cual transforma sin duda las identidades personales y sociales.
Entonces, me parece que esta es como mi plataforma. La novela sí participa de lo tanático, pero de pronto la fe ideológica de Fayad supongo que se cuela en el enunciado y por eso la resolución narrativa resulta no usual en estos casos. Entonces, hay un alto grado de conciencia estética que se despliega en la novela y ese grado de conciencia privilegia la escritura literaria, fíjense, como mediación capaz de incursionar y de velar actitudes, comportamientos y móviles ocultos de quienes decidieron enrutar su vida a partir del tráfico de drogas. Precisamente el capítulo 11, que se denomina Contrato con un escritor, explica la estética que anima la novela y destaca a la vez que relativiza el punto de vista del traficante frente al de otros actores en conflicto. Es decir, que en la novela se valora el papel de la literatura como generadora de versiones de realidad. Antes de intentar fijar una verdad, debilita discursos unilaterales, permite matizar posiciones y confrontar nuevos órdenes que contienen muchas de las contradicciones del sujeto cultural colombiano. Jacinto, en un momento decisivo de su trayectoria como jefe del negocio, entre comillas, y lacerado por el dolor que en él y en su familia produce la muerte del amigo Régulo, que fue asesinado por los delatores, decide contratar un escritor que consigne en un libro la coherencia vital del amigo y héroe familiar, capaz de sacrificarse por defender el negocio, que lo pone siempre con mayúsculas, y al mismo tiempo revele los movimientos internos del mismo, regido por una axiología donde son fundamentales el trabajo colectivo y la solidaridad entre los integrantes. Al creerse víctima del sistema, Jacinto se siente con derecho a expresarse a través de la escritura, el narco, concebida en su caso como desahogo, así dice la novela, reproche y resistencia. Mientras él aporta vivencias y pasajes significativos de la evolución del negocio, selecciona situaciones y sitúa los recuerdos, el escritor, el que él contrató, debe encargarse del método narrativo, del estilo, de construir ambientes verosímiles y especialmente, comillas, de conjeturar. Todo ello con el fin de apelar lealmente al lector, hacerlo ver, conocer y sentir los hilos desconocidos de una historia peculiar, oculta, detrás de los telones del acontecer nacional. Incluso, Jacinto está convencido que si el escritor lo procura y desea, el contratado, podrá sentir las líneas que escriba, cito, como si fueran en memoria de las víctimas de la violencia. Cito, hasta allí. Precisamente del diálogo permanente entre los dos, entre Jacinto y el escritor, encaminado a separar, comillas, las mieses del estiércol, surge el libro que estamos leyendo. O sea, lo que estamos leyendo es producto de un acuerdo, pero que parece que el escritor le ocultó cosas al que le daba el nutriente, el cual sin embargo no contó con tu aprobación final. En este acuerdo, Jacinto es quien controla. Miren qué interesante esto y qué novedoso, pues me parece a mí, para tratar el tema así, quien controla los contenidos que deben narrarse y ello le permite establecer los tópicos que se desarrollan a lo largo de la novela. No obstante, el escritor, conocedor amplio de la situación familiar, se permite puntualizaciones, énfasis, conjetura e incluso decide abreviar los nombres de los personajes, con lo cual se fortalece el propósito de representar en escena la participación de todos los estamentos del país en la situación de crisis, inestabilidad y violencia generalizada. Pero los tópicos priorizados por Jacinto constituyen la estructura narrativa que el escritor debe decantar y representar narrativamente. Vean cuál sería esa ruta. Primero, el valor de la familia por encima de las ganancias que deje la mercancía. Segunda, la disminución del desempleo a través de las inversiones de don Jacinto Padre en restaurantes y centros comerciales. Tercero, la permanente oposición del grupo familiar a métodos sangrientos de socios insensibles porque desdibujan la filosofía inicial del negocio inspirada en el respeto por la vida de los otros.
Cuarto, la lucha contra la Agencia Central de Extranjeros, eso siempre aparece con mayúscula, empeñada en apoderarse del negocio y el apoyo irrestricto al jefe indígena con la idea de crear un frente común para debilitarla, a la Agencia de Extranjeros. Precisamente la no realización de algunos de estos lineamientos condujo a don Jacinto a una conciencia dolorosa de soledad y desencanto. Se frustró porque de alguna manera el escritor no siguió estos dictámenes, o no siempre lo siguió. Esta estructura, resultante de la labor del escritor y centrada en Jacinto, creo yo que traza una ruta cercana a los clásicos relatos de formación, a los Bildung Roman. Y en este caso, el personaje crece física y psicológicamente a la par con el negocio de la familia. Es como un Bildung Roman a la colombiana, por decirlo de alguna manera. El niño Jacinto, que comienza entregando mercancía oculta en el morral del colegio, es luego quien piensa en nuevas rutas para el envío. Se convierte en un hombre de familia al casarse con Fabiola. Posteriormente se hace cargo de la organización, asume el cambio generacional y al reconocer con madurez sus límites y carencias, obtiene la revelación dadora de sentido en la novela, que es el amor de Fabiola, de su esposa, y en consecuencia el fortalecimiento del núcleo familiar, valor supremo que, si bien no puede dejar como herencia material, constituye la esencia de su testamento. En efecto, el aprendizaje creciente de Jacinto en relación con el negocio se concibe a partir de una cierta predestinación para él mismo. Desde niño se siente inmerso en la actividad. Las instrucciones de la madre potencian sus habilidades para el desempeño. De adolescente elige dedicarse a aquella como destino que quiere afrontar. Se enfrenta con el padre y logra que éste acepte su decisión inquebrantable, la cual parece imponerse, comillas, desde el inconsciente de su voluntad. Miren qué interesante esta perfilación del personaje. De manera progresiva aprende lenguaje secreto. En el diálogo con la abuelita Nicolasa, que es el capítulo 6, verdadero manual, dice aquí, para aprender a moverse por el laberinto, obtiene la aprobación definitiva para sustituir al padre en la dirección central de la institución familiar. Aprendizaje cada vez más significativo que lo conducirá a mayores niveles de responsabilidad, confianza en sí mismo, autoevaluación permanente, capacidad de igualar ideologías y de discutir para llegar a acuerdos, labor en grupo para beneficio del negocio y debilitamiento de intereses personales, conocimiento cercano de tropas, guerrilleros, paramilitares e indígenas y uso de distintos lenguajes de acuerdo con los interlocutores. Desde la perspectiva de la institución familiar, los consejos de la abuela, asimilados por Jacinto, constituyen el estadio de madurez de su aprendizaje y resumen la filosofía de la organización. Cito: buscar lo que quieres y tomar lo que necesitas porque nos conviene a todos. Esta es la filosofía de la organización. Enseñanza transformada en convicción toda vez que él aprueba, cito, cualquier trabajo que sea en defensa del negocio y no comprometa en vano ninguna vida. En fin, desde esta modalidad colombiana de Bildung Roman, Jacinto y sus herederos participan de una experiencia de aprendizaje a través de la misma realidad que les corresponde vivir. Realidad presentada como una verdadera analogía con la vida cotidiana, la cual revela la acción de la sociedad y de la historia sobre los individuos. Ahora sí entremos a la percepción alegórica del país, que se da en la novela. Entonces, el libro, creado por el escritor, contratado, que es el texto que estamos leyendo, genera visiones de la familia, del negocio, de la política y de la sociedad, las cuales se convierten en asuntos narrativos en los que sin duda se implica Luis Fallar como autor situado en el contexto colombiano de fines del siglo XX e inicios del XXI. Entonces, la familia. Este es sin duda el tópico que con más fuerza se representa en la novela. La alianza familiar entre don Jacinto y don Lucio, que es el origen, se fortalece con la adopción de los amigos Régulo y Marcelo. Se sella a través del matrimonio de Jacinto y Fabiola, los hijos de ellos dos, y se consolida con la integración de las primas y de los otros socios que apoyan el negocio. El espacio familiar sacralizado por todos los integrantes permite conocer de cerca actitudes, comportamientos y afectos característicos, evidenciados en rituales cotidianos realizados en la casa,
Comentan juntos telenovelas y partidos de fútbol, estimulan matrimonios al interior del grupo, se enseñan mutuamente con el ejemplo, acuerdan actividades comunes e integran a quienes establezcan vínculos afectivos y relaciones filiales con algún miembro del clan. Hay roles de decisión, la abuelita Nicolasa, los papás o Jacinto ya maduro. Roles de orientación, Fabiola, la esposa, Lucio y Rémulo, los amigos. De apoyo en la actividad cotidiana, Marcelo y las primas. De defensa, Carla y el médico. O de proyección de deseos no cumplidos, la hermana que se llama Juana Inés. El éxito de este modelo familiar se explica en gran parte porque no sexualiza las actividades de sus integrantes. Si bien durante el aprendizaje de Jacinto y de los demás brotan algunas actitudes machistas, por ejemplo, Fabiola tiene que dedicarse a cuidar a los niños, Carla fracasaría al realizar actividades tradicionalmente correspondientes a los varones, o la feminidad de Juana Inés se alteraría si escucha palabras fuertes. De todas maneras, las mujeres cumplen un papel activo dentro de las dinámicas familiares. Aquello que en apariencia se inicia como un trabajo masculino termina guiado por las indicaciones y órdenes de la abuela Nicolasa, la madre de Jacinto, Fabiola y Carla. Incluso las primas rechazadas en un momento inicial por inactivas y perezosas se integran del todo y cumplen roles de responsabilidad en los negocios fachada de esta familia. Entonces, el movimiento centrípeto del clan familiar garantiza su supervivencia y defenderlo constituye la meta principal de cada quien. Por eso, si un integrante sobrepasa los límites y arriesga la estabilidad familiar o alguna fuerza externa los amenaza, los agentes extranjeros, los delatores, los traidores, es necesario resignificar continuamente derroteros fundacionales como estrategia de control familiar. Conservar la unidad, insisten en eso, no guardar secretos, impedir el individualismo, concentrarse en intereses comunes. Ello explica la posición reiterada de don Lucio de no querer ampliar el negocio, la actitud aterrada de Fabiola ante la participación efectiva de políticos y la preocupación de Jacinto porque la excesiva expansión del negocio separa a los miembros del clan. En este sentido, la movilización de la familia, trastornada por la muerte de Rémulo, el amigo, demuestra hasta qué punto el sistema familiar se afecta por la falta de uno de sus integrantes. La búsqueda de los delatores principales se convierte en el destino de todos para vengar la muerte del hermano, dicen aquí, y honrar su memoria, lo que origina en Jacinto la necesidad de contratar un escritor que consigne y exprese para él adecuadamente la historia secreta de la familia. Esto con relación a la familia. El negocio. Con este denominador, el escritor contratado por Jacinto se refiere a la institución familiar fundada por el padre y transformada luego en auténtica mafia. Para don Jacinto, el negocio se origina como actividad dirigida a no quedarse, dice, afuera del progreso y de la modernización económica del país. Su intención inicial se concentraba en lograr que los hijos superaran las dificultades económicas que él y su esposa habían tenido. De ahí su sueño reiterado de que Juana Inés obtenga un título universitario en el extranjero de su hija. Deseo continuado en el hijo Jacinto, a quien solo le interesa culminar rápido el bachillerato y hacer dinero para allanarle el camino de superación social a la hermana. Poco a poco Jacinto se convierte en el eje de su familia nuclear, padre, madre y hermana, en el eje de los amigos socios del negocio, Lucio, Rémulo y Marcelo, en el eje de la alianza familiar que incluye a las primas y sus esposos, en fin, en el eje consolidado sobre el cual giran los políticos y la oligarquía local, que son, él los llama los enemigos internos, y la Agencia Central de Extranjeros y sus tentáculos, los delatores, que él los llama enemigos externos. El antecedente directo del negocio es el contrabando. Creo que no puedo dejar de pensar que, así como Juan Gosaín, la novela se llamaba La mala hierba, así como él recrea la producción y la comercialización de la marihuana, la bonanza balimbera famosa de los 70, en la figura del cacique Miranda, empeñada en controlar los negocios de contrabando y marihuana, eso mismo hace fallar rastreando los orígenes de la mafia en los negocios de don Jacinto y los clanes familiares. O sea, lo que quiero señalar es que hay un diálogo tácito entre estos dos textos que vincula, simbólicamente digo yo, los dos negocios emblemáticos colombianos,
los negocios con marihuana y la coca. Entonces me parece que hay ese diálogo entre esas dos novelas que están más o menos a 20 años de distancia. Entonces, como el antecedente del negocio de contrabando, del cual se toman las rutas iniciales para transportar y comercializar la mercancía. La estructura tripartita de la familia evoca el modelo de la mafia siciliana, conformada por el capo, que es don Jacinto, el primogénito, que es Jacinto, y el consejero, que es Rémulo. Modelo que se multiplica en tríada durante toda la novela: la abuelita Nicolasa, don Lucio y don Jacinto. La abuelita Nicolasa, Fabiola y Carla, las tres primas, el mayor, el agente número 2 y el agente número 3, y por extensión, 3 son los grupos armados que operan en el país y entre los cuales opera el negocio de la familia. Ya saben cuáles son los 3 poderes. A este solamente tienen acceso los miembros directos del clan. De ahí que los personajes con nombres sean los identificados en su interior y por todos reconocidos. Me parece que hay toda una intención expresa de fallar ahí con esto de los nombres. La abuelita Nicolasa, don Jacinto, don Lucio, Jacinto, Fabiola, etc. Quienes no tienen nominación, nombre, pero sí injerencia en las actividades, se integraron posteriormente al clan como las primas, el médico, el abogado. Un aspecto característico de la dinámica de este negocio son sus acciones en contra de los enemigos, acciones traducidas en ataque directo y frontal, lo que decía el texto de Osorio, violencia directa, física, contra quienes se interponen en el camino o traicionan los acuerdos. Ejemplo, el asesinato de las hermanas Tarazón. No les cuento, ustedes lean la novela. De políticos como el ministro de Hacienda, de la compañera del capitán porque facilitó la muerte de los enlaces, del periodista que utilizó la organización, de la modelo de manos de pianista, del juez, de la embajadora, del detective que pretende ingresar a escondidas para aprovechar el negocio familiar, o de la envidiosa, una mujer envidiosa. No obstante, las directivas y los mediadores del negocio acuerdan tratos casi siempre favorables con las tropas, se llaman aquí sobornos. Establecen pactos con paramilitares, impuestos, porque controlan cultivos, y con guerrilleros, salarios. O sea, el problema está en relaciones entre sobornos, impuestos y salarios, porque naturalizan las discusiones con los indígenas. Asimismo, el desarrollo de la empresa familiar genera los negocios de fachada que permiten lavar dinero. Por ejemplo, la doble contabilidad en el almacén inicial de don Jacinto y varias estrategias de que se valen las disqueras, los restaurantes y las constructoras. Por otra parte, el fenómeno de las mulas, si bien en los inicios fue fundamental, se transformó luego en un problema de efectos insospechados para la estabilidad del negocio. De las mulas urbanas, como Jacinto Niño, camuflado en el uniforme del colegio para no levantar sospechas. Así empieza. Se pasa al caso de la mula que sale del país aprovechando su condición de miembro de la Agencia Central de Extranjeros. Tiene su propio contacto con otros países y su propio comprador. O al caso de la mula capturada en el aeropuerto, cuya torpeza es superior a su deseo, comillas, de convertirse rápido en nuevo rico. Abundan asimismo las mulas que terminan en prisiones nacionales o extranjeras, impulsados por el deseo de conseguir dinero para colmar todo tipo de carencias. Resulta significativo que en 3 momentos de la novela se haga referencia a nuestro país, y lo cito con la misma imagen, como un problema para el mundo. Son 3 veces. Pues el narcotráfico, si bien es un fenómeno nacional, también es un problema internacional que implica a los países consumidores. Desde esta dimensión, la escritura de Fayad inscribe muchos de sus entramados, los cuales no son desconocidos porque de una u otra forma, en cualquier momento desde los años 80, las noticias se vieron nutridas de todas las problemáticas que el narcotráfico le generó al país. Por ejemplo, los diálogos de don Jacinto permiten caracterizar y contextualizar el fenómeno problema y un país-mundo con una enfermedad de la cual nadie escapa, que es la del narcotráfico. Desde esta perspectiva, la representación de la mafia lograda por Fayad nos permite adentrarnos en un complejo fenómeno sociocultural que envuelve por un lado a poderosas organizaciones delictivas que controlan y manejan operaciones generalmente ilícitas y por otro unos códigos de conducta que surgen en sociedades faltas de un orden público eficaz que las regularice. Ahora viene la política, que es el que quiero para finalizar. Este tópico, elaborado a través de referencias puntuales e indicios de la situación colombiana de las 2 últimas décadas del siglo XX, abarca aspectos primordiales para identificar las relaciones directas o indirectas
entre el narcotráfico y la realidad del país. Nación real y ficcional, en cuyo seno se visualiza la existencia de tres grupos armados, clarísimo en la novela: el ejército, los paramilitares y la guerrilla. Aquí en la novela, en nombres precisos, que luchan entre sí por cuestiones políticas, territoriales y económicas, en las cuales queda implicado el negocio de la droga. Tanto así que en el imaginario de los niños de la novela, los juegos alusivos al ejército, los paramilitares o los narcotraficantes sustituyen las tradicionales rondas infantiles alrededor de vaqueros aguerridos o de indígenas valerosos. En efecto, se habita un país de telenovelas y fútbol, las primeras como reflejo de la sociedad imaginada, y el segundo, el fútbol, como producto de exportación, pues nuestros jugadores pertenecen a ligas extranjeras, que en buena medida los tentáculos de Don Jacinto también sostienen económicamente esas ligas. Son corrientes los secuestros y los ataques insurgentes que en busca de visibilidad política capturan a diputados burlando a sus guardaespaldas, y al perseguir a paramilitares no miden las consecuencias que ellos pueden tener en la sociedad civil, cuyos miembros, miren cómo hizo esta conexión, mueren aterrados dentro de una iglesia, episodio tristemente serio ocurrido en el 2002 en Guajayá, un pueblo del Chocó atacado por la FARC, que Fayad recrea ese episodio como emblema, en su momento, en el 2004, de la violencia generalizada en el país. El panorama político representado en la novela se complementa aludiendo a los famosos diálogos de paz, pero está como si lo hubiera hecho Paolo, ¿no es cierto?, que en su momento estableció el gobierno de Andrés Pastrana en la zona de distensión. Además se dice así en la novela, los cuales no tuvieron efectos positivos por falta de voluntad de la insurgencia o por la presencia de agentes de la Agencia Central de Extranjeros. Asimismo, son importantes las organizaciones no gubernamentales transformadas narrativamente en movimientos civilistas, que al intervenir en el fenómeno social producido a causa del enfrentamiento entre los grupos armados, culpan a los narcotraficantes de agravar la situación al facilitar la compra de armas. En este complejo tejido no falta referencia a la responsabilidad de estos en acciones terroristas, con las que no estuvo de acuerdo Don Jacinto, como, cito, el atentado al avión de pasajeros, ya saben a qué se refiere, al asesinato de 3 políticos que estaban a favor de la extradición de nacionales. Por su parte, es claro que el exterminio de militantes de Unión y Patria, es obvio, ¿no es cierto?, que se refiere a la Unión Patriótica, identificada con la izquierda del país, fue llevado a cabo por grupos paramilitares que de cerca o de lejos implicaron a ciertos sectores del negocio, aumentando así las preocupaciones de Don Jacinto. A su vez es recurrente la presencia de la Agencia Central de Extranjeros, cuya injerencia en el país complica aún más la situación, pues si bien hacen parte de la política de cooperación internacional para atacar de raíz del narcotráfico, al mismo tiempo sus representantes se vinculan con este buscando beneficios personales. También sobresale la crítica a la negligencia de sectores gubernamentales que sometieron al país a un fuerte racionamiento de energía a comienzos de la década del 90 durante el gobierno de César Gaviria, debido al mal uso del presupuesto destinado para la termoeléctrica del Guadu. No crean que esto pareciera un informe de... No, esto es pura situación narrativa que yo fui tejiendo así. La sociedad. Las redes sociales se representan a través de varios de sus estereotipos cuyas actuaciones revelan la doble moral que los caracteriza. Actúan para los demás porque deben mantener una imagen. Tal es el caso del aristócrata arruinado que pretende entrar en el negocio apadrinado por Fabiola para mantener su posición social. Mientras en el club aparenta mantenerse lejos de la política, por fuera se trata con el senador de los botones brillantes, quien a su vez quiere ingresar a la empresa de Don Jacinto. Estos dos personajes se relacionan con 2 mujeres que completan el tejido social escenificado en la novela. La cuñada del aristócrata, fuente fidedigna de la presencia de políticos en el negocio, quien se convierte en modelo de comportamiento para Fabiola, la hija del capo. Y otra es la hija de un senador quien asiste a cenas de beneficencia porque sabe que al encontrarse con Fabiola podría ganar su confianza y vincularse con actividades ilícitas para obtener provecho económico. Asimismo, varios personajes llevan una vida de apariencia por mantener un estatus social no siempre muy alto y sostenido en una economía que, si no es bien administrada, termina en la quiebra. Ajenos a la institución familiar de Don Jacinto, pretenden acceder vanamente al negocio, cuyos representantes prefieren mantenerse alejados de los políticos por el antecedente de traición de uno de ellos y porque la clase dirigente está al servicio de la economía extranjera.
De manera significativa, la actividad ilícita se desarrolla en una ciudad y en ámbitos rurales dominados en la novela, para connotar no tanto a personas, sino a los estratos políticos y sociales implicados. Referirse al abogado, al senador, al aristócrata, al médico, al agente, al enlace, digo siempre con mayúsculas iniciales, es referirse a roles dentro del anonimato que tipifica a sociedades cerradas. Precisamente en una entrevista que leí, que le concedió en el 2004 Fayad a Liliana Martínez, se refirió a su deliberada actitud de no enjuiciar directamente a ninguna institución del país en la novela. Creía él, o cree en esa entrevista, afirma que su voluntad de escritor debe centrarse en mostrar el conflictivo tejido de relaciones políticas, sociales, estoy citándolo, económicas y éticas que genera la dinámica del narcotráfico. Y yo pienso que esa novela es análoga a la práctica de negocios ilegales que se realiza en América Latina y aún en Occidente. Me interesó eso porque creo que Fayad ha insistido mucho en que no quería enjuiciar. De hecho, el ámbito urbano referenciado puede corresponder a Bogotá, Medellín, Cali u otras ciudades del país. Igualmente, el campo está presente en la novela, pues allí se trabaja la mercancía, se buscan nuevas rutas, se acuerda el uso de la tierra con la insurgencia, la paratropa, como se llama aquí, o los indígenas. Sin embargo, el territorio rural aparece indefenso y no por irresponsabilidad solo del narcotráfico, sino por estar ubicado entre el fuego cruzado de quienes pretenden el control territorial, lo cual genera el desplazamiento de provincianos y campesinos. Sumado a lo anterior, la presencia extranjera no solo quiere una tajada del negocio, quiere también el control de la explotación del suelo, que es de cierta manera la clave para el cultivo y procesamiento de la mercancía. Igualmente, la figura activa del feudal, con mayúscula, agrava el conflicto. Él controla la tenencia de tierra y mantiene el monopolio del uso del agua sin importar la sed de los de abajo. Con frecuencia la iglesia, a través del párroco, media infructuosamente en dicho conflicto, que cada vez implica más sectores políticos, sociales y militares. El diálogo establecido entre Jacinto y Anejo, un personaje que pone ese nombre indígena, permite el acceso a un mundo adjunto al del negocio. Por una parte, la memoria ancestral de los indígenas demuestra su no participación en el mismo. Por otra, el diálogo ocurre en dos momentos cruciales de la novela, anticipado en los consejos de la abuelita Nicolás. El primero de estos diálogos recrea la atmósfera de tranquilidad que hace tiempo perdieron los indígenas y en la cual no hay responsabilidad de don Jacinto, quien siempre ha sostenido buenas relaciones con él en varios episodios. El segundo permite reevaluar acciones como la fumigación con glifosato, que si bien se hacía o se hace para eliminar las plantaciones ilegales, claro, afecta no solo el medio ambiente, en la novela se dice, sino que pone en riesgo la vida de las comunidades indígenas, quienes además son sobornadas por paramilitares, por guerrilleros y por agentes extranjeros, e incluso son masacradas cuando es necesario eliminarlas del camino. Y termino con las funciones de la escritura. Dentro de la trayectoria viral de Jacinto, el diálogo sostenido con Marcelo, último diálogo de la novela, se constituye en mediación simbólica, pienso yo, de la visión de Luis Fayad con relación al destino que le esperaría al narcotráfico una vez que conjuntamente los distintos estamentos decidan actuar en pro de la paz y la reorganización del país. Fíjate que significativamente este último diálogo, el último capítulo de la novela, el autor sitúa este último diálogo en una cabaña donde Jacinto sueña mientras se ocupa, uno no sabe si sueña o piensa, se ocupa en preparar nuevos envíos de su mercancía. Marcelo, a través de la imagen de un ruido ensordecedor, le relata el fin del negocio. O sea, Jacinto, el dueño, está oyendo de otro, Marcelo, su amigo, su pariente, está oyendo que el negocio será finalizado y él está en este sitio apartado del campo. Le cuenta el fin del negocio y la aparición de un nuevo sistema que borra las diferencias entre los anteriores grupos en conflicto. Un mandato colectivo que respeta los derechos humanos y está integrado por ciudadanos que siguen al nuevo presidente, quien quiebra el orden existente y lo sustituye por otro, donde se asumen nuevos roles y el negocio
al igual que otros modos de vida, ya no tienen sitio. El primero se legaliza inactivizando el papel de las agencias extranjeras y los antiguos grupos de redirección a través de renovadas políticas sociales. El relato de Marcelo poco a poco vence la posición de Jacinto, incrédulo y empeñado en no abandonar la actividad familiar. Quienes se resistieron a abandonarla, como Carla y otros, fueron aniquilados. Los demás integrantes del clan se acogieron, según el relato de Marcelo a Jacinto, a las nuevas leyes de inserción social. Los padres de Jacinto y Lucio, alejados definitivamente del negocio, continúan gerenciando los almacenes de discos y de materiales de construcción. Esta versión renovada de la utopía socialista confisca residencias y tierras de campo para construir escuelas y acuerda con los feudales de distribuir la tierra para levantar canchas privadas al lado de parques populares. Asimismo, se fundan cooperativas de víveres con precios reducidos y prestaciones justas para los trabajadores. En fin, existen espacios en ese capítulo para los cerebros fugados, se crean suficientes puestos para médicos y enfermeras, se silencian las armas, se suprime la compra de aviones de combate y se legitiman los planes de inversión de extranjeros, quienes revaloran la posición de Aneco el indígena con respecto a la tierra. Por eso, en la novela, los próximos festivales de poesía no tendrán que reclamar el derecho a la vida, sino celebrar haberlo conseguido. Frente al relato de Marcelo, Jacinto piensa, esto es lo que me interesa más, que el escritor querría completar el último capítulo del libro. Se entera de que ya lo hizo de común acuerdo, o sea, que sí lo corrigió, pero no le consultó a él, con el resto de la familia y lo publicó sin su autorización. Incluso sabe que Fabiola leyó una parte de las pruebas y se encantó con el carácter que el escritor le imprimió a su marido, es decir, a Jacinto. Quizá por eso, al despertar, si bien sabe que no está en la cabaña, se siente transformado. Cree haber tenido un desdoblamiento que lo ubicó en el final del relato que él ignoraba. No distingue entonces sueño de realidad y cambia su punto de vista. No importan los envíos de mercancía, ni si el escritor registró menos o más pasajes de su trayectoria en el negocio. Haber descubierto por medio de Marcelo el amor de Fabiola, consignado en el libro que ya circula, se constituye en el valor supremo que no solo minimiza la importancia que para él tiene el negocio, sino que genera el auténtico testamento para su descendencia. Este es el final de la novela. Me puse a pensar que me gustaría darle otro trayecto a tu genealogía. Entonces, me empecé a buscar, bueno, obviamente no tuve tanto tiempo de buscar, pero me he encontrado, y me encantó eso, con un cuento que se llama El asesino. El libro Una escalera al cielo de Mario Mendoza, que también es del 2004, pero lo leí ahora recientemente. Ambos se valen de la escritura y de la figura del escritor como camino posible para visibilizar los contradictorios puntos de vista de los narcotraficantes. Mientras el don Gerardo de Mario Mendoza muere después de expiar sus culpas, el Jacinto de Luis Falla se transforma y relativiza el sentido de su actividad. En ambos casos, el lector, al acceder a la escritura y a la realidad por ella captada, tiene conciencia de los referentes en que está situado y conoce versiones ampliadas que puede confrontar. Se genera entonces la posibilidad de imaginar o de vivir nuevos órdenes donde la memoria colectiva sea en verdad elaborada o pudiera ser elaborada por todos los actores e incluso por aquellos que equivocadamente o no también construyen la nación. Hasta ahí, esa era la teatro. Mil gracias.